punto de solidificación. ¿Ya? Entonces uno lo que hace, nosotros vamos a analizar una parte de la gráfica nomás, no nos vamos a meter con lo otro porque no lo considera el programa. Pero sí lo otro lo considera el otro programa de tratamientos térmicos, donde se presentan los puntos de enfriamiento y calentamiento. Se generan pequeñas isotermas donde el acero tiende a resistirse, o el elemento tiende a resistirse a los cambios estructurales por acción de la temperatura. Entonces esa resistencia se refleja en una pequeña isoterma y se puede analizar desde la perspectiva de acá, porque ustedes ven aquí que también hay enfriamiento. Entonces pasa justamente, involucra todos esos detalles. Parece que me resfría. Qué pena que hayan ido quitándole, digamos, importancia a toda la historia, porque son como pinceladas, es mucha materia. Para la primera unidad, por ejemplo, de no sé, pues tiene 26 horas, 28 horas, es demasiados contenidos. Entonces, claro, nosotros los vimos todos, porque vi lo que me dice el programa, ¿no? Pues muy superficial. Después de esto cambiamos a las propiedades mecánicas, completamente. Esa es otra historia. Pero bueno, bien. Lo que hice es una gráfica. En esta gráfica tengo, en una parte de la gráfica, tenemos lo que es la temperatura, en grados centígrados. Aquí esta gráfica continúa para acá, hacia el lado izquierdo, y se representan los puntos de calentamiento y enfriamiento, y se representan aquellos puntos donde se generan las isotérmicas. Isotermas, como les decía, que son el resultado de la resistencia que pone el material a los cambios estructurales por efecto o acción de la temperatura. Entonces, uno ve el enfriamiento, ve la curva de enfriamiento, llega a un cierto punto y el material no quiere cambiar, entonces aquí se genera una línea horizontal. Pero ya no puede resistir más el cambio brusco de temperatura y nuevamente sigue enfriando. Llega a otro punto y vuelve nuevamente a resistirse al enfriamiento. ¿Ya? Entonces aquí, como la temperatura es constante, estas son pequeñas isotermas. Esas son las isotermas, hasta que llega a la temperatura ambiente. ¿Ya? ¿Qué es lo simpático de esto? Que tiene un gran efecto, como acá hablamos de dos metales, porque este es un ejercicio que está generalizado. No sé, pues podría ser cobre y zinc, por ejemplo. Entonces yo podría estudiar de acuerdo a la concentración de cada uno, porque si yo aquí tengo, por ejemplo, un 20% de A, un 80% de B, un 80%, un 20% de cobre, un 80% de zinc. Pero en este otro extremo tengo un 80% de cobre y un 20% de zinc, es decir, se disminuyó, digamos, la concentración de uno y aumentó la otra. Inmediatamente va a tener un efecto en el estado, en el proceso de enfriamiento que se va originando desde una determinada temperatura. Entonces uno va comparando y va evaluando eso. Y me sirve fundamentalmente para analizar los tratamientos térmicos o termoquímicos o superficiales que se pueden realizar en el material, para tener un control, la verdad. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es representar el ejercicio y vamos a ir respondiendo las preguntas. Es decir, aquí hay solamente una conceptualización que yo la voy a traducir en una gráfica, en este dibujo, y posteriormente de ahí vamos a responder las preguntas que se vienen. Y me interesa que ustedes lo entiendan, pues lo que estamos analizando, ¿cierto? Es lo que es se me olvidó. Estamos analizando las regiones bifásicas. Entonces dice, comencemos aquí, dice, dos metales A y B, aquí estaría el metal A y el metal B, que son totalmente solubles en estado líquido, ¿ya? Y en estado sólido, son solubles, pueden generar solución. Dice que solidifican a 1200 y 700 grados centígrados. Entonces,
como solidifican, eso hace referencia a los puntos extremos, ¿ya? Es decir, en este punto y en ese punto. Entonces, nuestra curva la vamos a armar de la siguiente forma. En este punto, por definición, la curva es así. Por lo tanto, voy a tener que obligadamente trazar en esta esquina, en este eje, aquí trazar el primer punto. Y acá en los 1200 tratar el segundo punto. Porque lo que en el fondo ocurre es que aquí se genera un cambio instantáneo desde líquido a sólido o sólido a líquido, y en este punto igual. En el fondo estamos en esta parte. Ahí. ¿Ya? De la regla de la palanca. Posteriormente dice, se sabe que en una aleación con el 80% de A, entonces el 80% de A está aquí. Dice con el 80% de A es totalmente líquida por encima de los 1150. Entonces yo voy a trazar aquí una línea segmentada hacia arriba aquí. Una línea punteada mejor porque me cuesta mucho hacer segmentos aquí. No tengo líneas de referencia, por lo tanto no puedo. Entonces me dice que se sabe que una aleación del 80% de A, aquí estamos a 80%, es totalmente líquida por encima de los 1150. Y los 1150 estarían aquí aproximadamente, en la mitad. ¿Ya? Porque tengo 1100, 1200 y solidifica, es decir, en estado sólido. Recuerde que aquí está, este es el límite liquidus y este es el límite solidus. ¿Ya? Y después dice solidifica por debajo de los 1000 grados centígrados. Entonces aquí tengo los 1000 grados centígrados para un 80% del metal A. Así mismo dice otra aleación con el 40% de A. Aquí tengo el 40% de A. Otra aleación con el 40% de A es totalmente líquida por encima de los 1000 grados centígrados. ¿Ya? Y sólida por debajo de los 800. Entonces dice, se pide dibujar el diagrama de equilibrio indicando las fases presentes en cada una de las zonas. Entonces, al representar los puntos, aquí se originó el diagrama. Ahí estaría el diagrama, ¿ya? Estoy representando los datos. Entonces ahí estaría la primera respuesta. Después dice, en el punto B, dice, analice lo que ocurre en el enfriamiento de una aleación del 50% de A. Entonces el 50% de A está aquí. ¿Qué ocurre en el enfriamiento? Entonces yo voy a trazar aquí una línea en el 50% de A. ¿Y qué es lo que ocurre con esa línea en el enfriamiento? Entonces podríamos decir que por encima, ¿cuánto aproximadamente tenemos aquí? Aquí coloquémosle aquí aproximadamente, personalizar, por aquí, coloquémosle, aquí tengo la mitad,
como es un dibujo que no tiene, digamos, coloquémosle aquí aproximadamente 1070 grados centígrados. No tengo líneas de referencia, por lo tanto mi dibujo es imperfecto. Coloquémosle aquí 850. Aquí eran ahí. Tengo ese punto, tengo ese punto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que definir aquí de acuerdo a la pregunta número 2? Número 2. Entonces la respuesta B. Como me dice, analice lo que ocurre en el enfriamiento en un 50% del A desde los 1200, desde acá arriba. Entonces podríamos decir que primero sobre los 1070, ¿qué fase encontramos? Chicos, ¿qué fase se encuentra sobre los 1070? ¿Qué fase hay sobre los 1070? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué hay aquí? Parece que no están conectados. Líquido. ¿Ya? Dijimos que este es el límite líquido. Sobre el límite líquido hacia arriba, y ustedes saben que con la temperatura, ¿cierto? En este caso tenemos aquí esta zona es completamente líquida. 2. Digamos que entre los 850 y los 1070 grados centígrados, aquí tenemos una lesión, ¿cierto? Donde está donde tenemos sólido y líquido. Perdón. No tenemos sólido y líquido. El líquido, aquí adentro no hay líquido. Tenemos una lesión sólida constituida por metal A y B. ¿Ya? Y después tenemos punto 3. Punto 3.
por debajo de los 850 se tiene una fase totalmente sólida. ¿Qué significa eso? Que en esta región que nosotros tenemos aquí, en esa región, nosotros tenemos un material, un elemento A, un metal A, más un metal B. Pero ¿cuál es el problema de eso? Aquí lo voy a colocar. Hay una parte de A sólida y líquida y de B sólida y líquida. Entonces aquí ya nos complican los grados de libertad, porque después hay que hacer un análisis para poder determinar cuánto líquido hay de A y cuánto sólido hay de A, cuánto líquido hay de B y cuánto sólido hay de B. Entonces nosotros llegamos hasta aquí. Esto se puede hacer, pero la ecuación se transforma en una ecuación bastante más compleja de analizar. Pero quiero que entiendan lo siguiente. Aquí, toda esta región de acá arriba es completamente líquida para este ejercicio. Acá en el interior nosotros tenemos una composición de un 50% de A. Por lo tanto, si tengo un 50% de A, tengo un 50% de B. ¿Ya? Porque siempre me va a sumar 100. Estoy aquí. Y luego de A existe una proporción que es sólida y existe una proporción líquida, y de B existe una proporción sólida y una proporción líquida. Y bajo este punto, porque me están pidiendo para el 50%, es decir, estoy analizando el enfriamiento en toda esta columna, bajo los 850 grados solamente hay presencia de sólido. ¿Ya? ¿Están copiando, chicos? Sí, profe. Ya, me dan un minuto, voy a abrir una puerta.
Me avisan cuando estén listos. ¿Listo, profe? Ya. No sé si está claro. Ah, parece que este tenía otra pregunta. Espérese, a ver. Ah, ¿qué dice? Para la lesión anterior, es decir, ya 50% de A, 50% de B, y una temperatura de 1000 grados, entonces los 1000 grados, ¿ya? Dice, existe más de una fase. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué porcentaje hay de cada una? ¿Ya? Miren, voy a explicar lo que significa esto. Nosotros nos están pidiendo analizar para la misma lesión anterior lo siguiente. Nos están pidiendo analizar cuánto hay de líquido en este punto y cuánto de sólido. Entonces, para eso yo voy a trazar una recta. Vamos a usar la regla de la palanca. Ahí está la recta. ¿Ya? Lo que tiene que quedar claro, por eso que es más complejo, nosotros en estos momentos vamos a determinar cuánto líquido y cuánto sólido hay. Lo que se complica en el cálculo es de ese líquido cuánto pertenece, lo que estábamos viendo acá, cuánto líquido pertenece al metal A, cuánto líquido pertenece al metal B. Es decir, yo voy a determinar la cantidad de líquido que hay aquí nada más, pero de ese líquido hay parte del metal A y parte del metal B. Así como ahí también hay sólido del metal A y el metal B. Entonces, eso es lo más complejo. Determinar la concentración líquida no tiene ninguna complejidad, es aplicar la fórmula. Pero después tengo que hacer iteración, de tal forma que decir, ok, si tengo, por ejemplo, hagamos el ejercicio, de ahí van a entender mejor. Entonces, yo voy a buscar este punto y este punto que nacen a partir de una horizontal. Yo no tengo rectas, no tengo líneas en mi tablero. No me permite el computador ponerle líneas, si se puede. Pero como es de INACAP, el administrador no me deja. Y de aquí yo me proyecto hacia abajo, y me proyecto hacia abajo, y me proyecto con el punto hacia abajo porque es el punto que quiero estudiar. Entonces, vamos a la pregunta C, y la C dice, para la lesión anterior y la temperatura de 100 grados, o sea, 1000 grados, aquí están los 1000 grados, ahí están los 1000 grados centígrados, y la lesión anterior es de 50% de A, por lo tanto 50% de B. ¿Existe más de una fase? Ya dijimos que sí, porque estoy dentro de la región bifásica. Caso contrario, si estoy aquí, no existe más de una fase, hay una sola. Si estoy acá arriba, no existe más de una fase, hay una sola. Recuerden bien lo que digo. Por lo tanto, ¿existe más de una fase? Sí existe. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué porcentaje hay de cada una? Entonces, ¿qué porcentaje hay de cada una? Y nosotros habíamos definido las ecuaciones para determinar los porcentajes de cada una. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que colocamos aquí ya alfa. No, alfa no me gusta. No sé qué letra usar aquí. Usamos ya la concentración. Usemos la concentración sólida, que para nosotros es alfa. Si yo quiero determinar la concentración sólida, ¿cierto? Estoy determinando cuánto sólido hay. Voy a tener 50 menos 40 dividido por 80
que serían estos puntos de aquí. Tengo el 40, tengo el 50 y tengo el 80. Sería, si quiero determinar la composición sólida, va a ser 50 menos 40 dividido por 80 menos 40. Y eso por 100. Entonces, que alguien calcule eso, porfa. Y si quiero determinar la concentración líquida, que sería L, entonces va a ser 80 menos 50. Si yo quiero determinar esa concentración, como es una regla de 3, entonces va a ser 80 menos 50 dividido por 80 menos 40 por 100. ¿Cuánto da eso? Bueno, estos serían, aquí serían 10, acá serían 40, sería un cuarto, un 25%. Por lo tanto, si aquí es un 25%, para poder tener el 100%, acá sería un 75%. Serían 80 menos 50 son 30. 30, las 3/4 partes sería un 75%. Y eso me daría el 100%. ¿Ya? Ahora les voy a explicar lo que les decía anteriormente. De ese 25, del 25% de la composición sólida, ¿cierto? Hay una parte del metal A y otra del metal B. Y del 75% de la composición líquida hay una parte del metal A y otra del B. O sea, nosotros llegamos hasta ahí nomás. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero es muy, muy largo. Aparte que faltan datos. En este caso me piden cuánto sólido hay y cuánto líquido hay. No tengo más información, me tienen que dar por lo menos un par de datos más para poder trabajar con las ecuaciones y poder hacer iteración. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Ya, eso es importante. ¿Necesitan que lo repita o está bien ahí? Entonces lo que estamos viendo aquí es un ejercicio de solidificación, ¿ya? Y nos han descrito algunos parámetros que se han ido evaluando en el ejercicio, fundamentalmente definiendo las temperaturas donde se generan los cambios de fase o donde comienza, ¿cierto?, puntualmente la solidificación. Aquí arriba no tengo solidificación, acá tengo líquido nomás. Aquí comenzó la solidificación, aquí terminó la solidificación. Por lo tanto, en esta región lo que tengo es sólido y líquido. ¿Pero de qué elemento? De una combinación entre A y B, de una aleación. Porque aquí creo que dice dos metales A y B. Se sabe que aquí dice, es una aleación. Ahí está, aleación. Ahí está la aleación. Entonces A y B ya están aliados. Vienen enfriando juntos. ¿Ya? Obviamente el enfriamiento es distinto uno del otro, pero están dentro de ese rango, están dentro de esa región.
Esta es la zona bifásica. Como les manifesté en algún momento, cuando nosotros calculamos dentro de la campana de Gauss, a ver, dibujemos aquí la orillita mientras copian. Aquí dentro de la campana de Gauss, aquí tengo la gráfica, aquí está la campana de Gauss. En esta zona hay líquido más vapor. Entonces aquí tengo 100% líquido, aquí tengo 100% vapor. Y acá, a medida que se mantenga la temperatura de los 100 grados centígrados para una atmósfera, temperatura, presión, una atmósfera, entonces el líquido se empieza a transformar en vapor. Aquí estaría el 50% líquido, 50% vapor. Aquí está el 50%. Y obviamente si sigue va a transformarse todo el líquido en vapor. Entonces, la única región bifásica que nosotros estudiamos en termodinámica es lo que está aquí adentro. Eso. Y lo hacemos con una ecuación, ¿cierto? Nosotros asumimos nada más que decimos que la masa de vapor va a ser entonces la masa de... perdón. El porcentaje, ¿cierto? De vapor va a ser igual a la masa de vapor dividido por la masa de vapor más la masa de líquido. Que es otra forma de interpretar la ecuación. Así que ahí va. De la misma manera, o sea, si yo tengo dentro de la campana de Gauss 40% líquido, el resto es 60% vapor. Esa es la idea, la teoría. Acuérdense que no debo tener pérdida de masa del recipiente, solamente voy a tener un émbolo móvil para igualar la presión del sistema con respecto a la presión atmosférica. ¿Listo? ¿Listo ya o no? Lo voy a guardar. Sí, profe. Ya. Vamos a guardar entonces esto aquí. Y vamos a colocar ejercicio de región bifásica. Bifásico.
Ahí está guardado. Ahora van a hacer uno ustedes y con esto terminamos la materia de la prueba. Hagan ese ver. Dice el diagrama hierro-carbono que se adjunta, se puede extraer los siguientes datos. A 950 grados centígrados el carbono puede disolver en austenita hasta el 1,5%. Después a los 600 grados centígrados el carbono puede disolver en ferrita hasta un 0,067%. ¿Ya? Se desea saber las fases presentes y la composición. Entonces, veamos. ¿Lo hacen ustedes o lo hago yo? Ya, nadie habla, así que voy a hacer Profe, yo. ¿Qué? bueno, ¿lo podría hacer y después nos deja uno para tarea? ¿O no? ¿Ya? Sí. Mira, dice a los 960 grados centígrados el carbono puede disolverse en la austenita hasta un 1,5%. ¿Ya? Entonces a los 900 tengo 1000, 1100, 1000, ya por aquí. No puedo hacer las líneas rectas. Aquí tengo 1000, 1000. Ah, perdón. No eran 1000, pues nadie me dijo. ¿Cuánto es? 960. El 1,5% carbono, 1,5% de carbono, digamos que es por aquí. Acuérdense que para entrar a una gráfica necesito dos datos. Entonces yo calculo que es aquí. Aproximadamente. La pregunta es, ya, esa es una. Y después dice, a 600, el carbono puede disolver en ferrita hasta el 0,067%. Aquí. 0,067%. Ok. Entonces, la primera pregunta dice, en una aleación del 1% de carbono, aquí estamos, y a la temperatura de 600 y 960, entonces aquí tengo el 1% de carbono. Aquí tengo el 600, aquí tengo el puntito. Ahí está el puntito, ahí está el puntito. Quedó más bajo. Y después el otro está a los 960, ahí. Dice, en una aleación con el 1% de carbono y a la temperatura de 600 y 960 se desea saber las fases presentes y su composición. Ok, bueno, nosotros no hemos hablado mucho de esto todavía porque entiendo que es la materia de la materia que viene. Esta región que está aquí es la región donde se encuentra la austenita. Aquí la austenita es pura. Y si es pura, tenemos una sola fase
Y eso significa que no puedo aplicar la regla de Gibbs, simplemente tengo que decir que, responder aquí que para T igual 960 y un 1% de carbono, ¿cierto? Nos encontramos con austenita, alfa, beta, austenita, gamma pura. Simplemente eso. Dentro de esa región aquí es gamma, austenita pura. ¿Ya? Para la temperatura de 600 grados centígrados y 1% de carbono, aquí abajo se tiene hierro alfa más cementita. ¿Ya? Se tiene hierro alfa más cementita. Entonces, si tengo hierro alfa más cementita, voy a tener que decir que el porcentaje de hierro alfa, me comí la E, me resfrío, parece. El porcentaje de hierro alfa aquí, entonces les voy a recordar lo siguiente. Les voy a recordar que en este lado yo tengo aquí, yo tengo 100% de hierro alfa y él baja hacia allá. Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Así como aumenta el porcentaje de carbono, disminuye el hierro alfa, pero aumenta el porcentaje de cementita, porque acá tengo 100% de cementita. ¿Ya? Por lo tanto, aquí yo en esta concentración para la temperatura del 600 grados centígrados y un 1% de carbono, yo voy a tener presentes hierro alfa y cementita. Entonces, como conozco los puntos, los límites de esto, entonces conociendo a partir de la línea del tiempo, podríamos hacerlo así mejor. Lo voy a hacer más simple acá. Entonces aquí voy a colocar, porque me dice ahí que a 600 grados el carbono puede disolverse en ferrita hasta un 0,067%, me está dando este valor. Y sabemos que en el otro extremo tengo un 6,67%, donde, digamos, acá tengo un 100% de F3C, de cementita. Y acá tengo, en este caso, un 100%, porque el carbono se puede disolverse en ferrita hasta un, ya, tengo 100% de Fe alfa. Y como me están pidiendo evaluar el 1% de carbono, todo esto es carbono, todo eso es carbono, entonces el porcentaje de hierro alfa,
que se encontraría en este lado, el mayor porcentaje va a ser 6,67 menos 1. Es decir, si yo quiero saber cuál es la concentración de hierro alfa, juego con el otro lado. 6,67 menos 1, le dije que eso tenía que ser siempre positivo, dividido por 6,67 menos 0,067. Si usted compara los ejercicios, se da cuenta que son todos iguales, pero para eso tiene que analizar. El ingeniero analiza Fe3C. Entonces ahora quiero saber cuál es la concentración de cementita. Y en este lado tengo un 100% de cementita, por lo tanto trabajo con el lado de acá. Sería 1 menos 0,067 dividido por 6,67 menos 0,067 y eso por 100. Entonces ahora uso la calculadora. Tengo 5,67 dividido por 6,67 menos 0,067 y eso me da un 85,87% de hierro alfa, aquí, en ese punto. Es decir, que para un 1% de carbono y 600 grados centígrados tengo un 85,87% de alfa, de hierro alfa, y 1 menos 0,067 dividido por 6,67 menos 0,067 y tengo un 14,12% de cementita aquí. ¿Qué más dice el enunciado? Después dice en una aleación con el 2% de carbono, una aleación con el 2% de carbono a la temperatura de 960. Entonces 2% de carbono está aquí y 960. Esta zona que está aquí, en esta región de acá la voy a marcar. Después cuando analicemos el diagrama hierro-carbono, pero ahora yo le estoy mostrando nada más. En esta región que está aquí, en esa, toda esa región, en este punto que voy a analizar ahora, para el 2% de carbono y los 960, yo aquí tengo presencia de austenita y cementita. Austenita le voy a colocar aquí gamma y cementita es Fe3C. ¿Ya? En esta zona chiquitita de aquí, en esa que se ve ahí, en esa de ahí, tengo ferrita más austenita. Por ejemplo, acá abajo lo que tengo es ferrita y cementita. En esta línea que está exactamente aquí, de ahí para abajo, tengo perlita. Y ahí vamos a ir viéndola después. Entonces, estas dos son las que están aquí. Tengo que determinar, entonces, ya, lo primero es que dice, en una aleación de un 2% de carbono a la temperatura, se desea saber la fase presente y su composición. Entonces acá hagamos la B. Se fijan que tiene su... Aquí hay que estar concentrado. Te desconcentráis y cooperaste. Entonces, aquí yo tengo lo siguiente. Como ya sé que en este punto, ustedes no lo sabían, pero en todo caso no se compliquen. Yo cuando sí que pregunto esto, lo voy a preguntar, voy a dejarlo bien explícito para que usted lo pueda analizar. Entonces, como yo en esta región que está aquí tengo austenita y cementita, entonces tengo que decir que para T igual 960 grados centígrados y P, no, no es P, y un 2% de carbono,
Vamos a arreglar ese 2 que no se parece qué cosa es. Y un 2% de carbono se tiene, ¿cierto? Cementita Fe3C y austenita. Ahí están las siglas, la simbología, ¿ya? ¿Cuál es la concentración y su porcentaje de composición? Es 2 puntos. Ok. Entonces, ¿qué conozco yo de aquí? Yo conozco de aquí este punto, porque en este punto la austenita y la cementita llegan hasta aquí nomás, po. Para acá no hay austenita ni cementita, ¿ya? Pero para acá sí hay austenita y cementita. Y va cambiando su composición. Y aquí ya tengo otro problema más, porque aquí empieza a jugar la ley de Urita, en esta zona, justamente debajo de aquí de este punto de inflexión, que es la zona más baja de transformación del hierro de la fundición. Entonces, yo me voy a obviar la ley de Urita, simplemente mi línea del tiempo, no sé por qué le digo línea del tiempo a esto, que en el fondo es tomar en la misma gráfica y tomar esa parte, la voy a comenzar en 1,5, que es el punto más bajo de transformación, ¿ya? Después voy a fijarme en el 6,67%, porque la combinación de cementita y austenita va desde aquí hasta acá. Y esos datos los tengo, el 1,5 lo tengo, ¿cierto? Y el 6,67 igual, y yo me fijo aquí en el 2. Entonces yo quiero saber aquí para el punto 2 y los 960 grados centígrados, cuánto cementita y cuánta austenita tengo. Debe ser, si nosotros lo miramos y dijimos que la austenita va creciendo hacia allá, no hay mucha austenita aquí, por aquí. Ahí está más o menos el nivel de austenita. Y estoy más cerca de la cementita, de la austenita. Así que tengo menos cementita, tengo más austenita. Perdón. Entonces, porcentaje de austenita. Aquí tengo un 100% de austenita. Acá tengo un 100% de... 100% porque aquí esto es puro. Entonces al ser puro está saturado de austenita, 100%. Y acá tengo un 100% de cementita. Por lo tanto, mi ecuación, como yo quiero saber el porcentaje de austenita, aquí está la austenita, lo voy a anotar de nuevo porque se va a olvidar, austenita va a ser 6,67 menos 2. Si yo quiero saber el porcentaje de austenita donde está el 100%, trabajo con el otro lado, porque es una proporción. Dividido por 6,67 menos 1,5, y eso lo multiplico por 100. Ahora quiero saber el porcentaje de cementita. Cementita. Y eso va a ser, como el cementita está al 100% acá, yo trabajo a este lado de acá. Va a ser 2 menos 1,5 dividido por 6,67 menos 1,5. Esa línea que ustedes ven ahí es esta línea de acá. A ver si la pudieron marcar de otro color para que ustedes, cuando la va a estudiar, entonces se acuerda. Esa es la línea que está aquí, desde aquí hasta aquí. Eso. Y el punto que estoy estudiando es este. Lo voy a pintar rojo ahí. Ese es el punto que estoy estudiando.
Entonces aquí tengo 1,5, porque ahí abajo dice 1,5. Ahí está el 1,5. Acá dice, me dice que haga el estudio para los dos. Ahí están los dos. Y acá tengo los 6,67 que corresponde al punto al porcentaje de carbono donde tengo un 100% de cementita. Es una locura, ¿eh? Yo creo que están fascinados. Entonces esto lo multiplicamos por 100. Lo multiplicamos por 100 y nos va a dar. Y con esto ya hasta aquí sería nuestra prueba. 6,67 menos 2 serían 4,67. Y si eso lo dividimos por 6,67 menos 1,5 nos daría una magnitud de un 90,3% de austenita. Claro, si estoy al ladito. 90,3% de austenita. Y yo sé que la diferencia sería 9,7, pero para que usted... Tengo 2 menos 1,5 dividido por 6,67 menos 1,5, eso me da 9,67. 9,67% de cementita. Y fin. Preguntas, ¿qué les parece? Está interesante, ¿cierto? El ingeniero tiene que ser buen matemático. Y eso se va logrando con la praxis, con la práctica. Hay que siempre estar... Ay. ¿Alguna consulta? No, profe. Estoy buscando algún ejercicio. Ah, chicos, miren, aquí tengo unos resueltos, se los voy a pasar para que los estudien, pero estudien la primera parte porque de ahí se vienen, son como, a ver. Diagramas de equilibrio. Se los voy a pasar para que los analicen, pero no se vuelvan locos con los que vienen atrás porque van a quedar perturbados. Yo creo que es de todos los... Ah, no son... ¿Cuántos ejercicios son? Miren, se los voy a subir al tiro, están resueltos, analicen los que ya hicimos y practíquenlo. Ejercicio de diagrama de fase. Creo que está muy bien explicado. La verdad que no me acuerdo haberlo analizado yo, pero solamente con la imagen está todo. Oh, me dio hipo más encima. ¿Cómo puede ser eso? Entonces yo me voy aquí. Un minuto. No se desespere, no se desespere.
Hoy están buenos para conversar, cabrón. ¿Qué les pasó? O ya empezaron el 18 ya. Estamos con la empanada y la chicha en la mano, profe. Ah, no, ya le están dando, no se vale, pues, tiene que ser para De todo igual la desayuno. cuestión. Están Desayunamos. callados, nadie habla, nadie dice nada, pues. ¿Cómo hacer? No, ya se están Estarán con castigando caña. ya. Estarán con caña. Ah, Estarán con caña, seguro. capaz, pues si no habla nadie. Pues. Ejercicio, diagrama de fase, ahí está. Yo se los voy para que lo vean Con ahora. sueño, profe. Ah, sí, se hace sueño. Yo creo que ayer fue un día relativamente aliviado. Hoy día va a ser igual porque suspendieron las clases en el Santo Tomás esta semana, así que es como aliviado, pero igual, no sé Oye, si si... todas las universidades suspendieron clases toda la semana, menos INACAP. Joder, sí. Y eso que Más nosotros encima, lo más encima, pedimos, ¿eh? y martes son días súper pesados para todos los alumnos de INACAP y no pudieron suspenderlo. Sí, 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 eso La es CAP verdad. quiere que aprendas. Ay, no, no INACAP sé, quiere mucho no sé sueño. qué voy a hacer, no Y es sé qué va a pesado. pasar. Mira, revisen esto. O sea, yo tampoco me voy a ir al extremo, si voy a hacer cosas sencillas, incluso pueden ser más fáciles que esta. Es que no sé. A ver, ¿cómo lo hago para mostrar aquí? Me voy acá, me pincho aquí, eso, aquí está. Miren, esto les va a gustar. Si no, aquí se van a dar cuenta que no es tanto. Estos ejercicios están resueltos. No sé cómo ampliar. Ah, allí se pueden ampliar más. ¿A dónde? Ahí. Al 75. Ah, sí, bueno. El 100. Si usted se fija, aquí hay un ejercicio, son material que uno buscando, Departamento de Tecnología, no sé qué universidad, Nuestra Señora de la Almudena, no sé. Entonces, aquí tengo la región bifásica, este es otro ejemplo. Aquí están los puntos, ¿cierto?, de transformación instantáneo. Estos puntos no se dan, simplemente son sistemas de referencia. No hay nada que pueda hacer así instantáneamente pasar de sólido a líquido. Acá tengo el punto de estudio, aquí está la zona líquida, aquí está la zona sólida, aquí está la región bifásica, líquido, sólido. Hasta ahí llegamos nosotros, no nos metemos más con eso. Entonces aquí creo que está la respuesta, aquí te va diciendo, a la vista del diagrama podemos decir que se trata de una aleación totalmente soluble en estado líquido. ¿Cuál diagrama de fase del cobre y el níquel? Este es otro diagrama de fase. Me da la idea que están estudiando este punto. Ese punto que está ahí. Y aquí viene el cobre, tiene una temperatura de solidificación de 1100, níquel de 1450, etcétera. Y ahí está el diagrama. Analícenlo, es mejor que ustedes lo analicen. Y aquí este creo que es otro ejemplo, en función a lo mismo, pero esto es de... el eutéctico, esto es fundición. Ah, ya, esta zona que está aquí, esta zona que ustedes ven aquí, es la zona donde yo les mostré en el otro diagrama. Esta zona que está ahí es esta. ¿A dónde dejé la...? Es esa, perdón. Esa zona que está ahí, está cortito, digamos, achicaron el diagrama. Es esa, este punto de aquí. Ese punto que está ahí, toda esta región de acá, esto se llama, desde el acero, de este límite hacia acá, hablamos de lo eutéctico, y desde aquí para allá hablamos de lo eutectoide. Y de aquí se define lo hipoeutectoide y lo hipereutectoide. ¿Ya? Pero nosotros están haciendo el análisis de este punto. En este caso debe ser, ¿para qué lesión era? Ujú, ujú. Entonces aquí hacen el análisis, ahí están los datos, etcétera, el metal puro. Analicen mejor, analicen. Ahí tienen otro ejercicio, pero aquí parece que se fueron al extremo. Ah, no. Sí, miren. Aquí dice que aquí está, aquí hay que tener cuidado. Le sirve una parte del ejercicio.
Pero acá donde está la C, lo que yo les decía, aquí ya un poco más complejo, por los grados de libertad. Hay dos fases, ¿cierto? Hay una fase líquida y una fase sólida, pero aquí hacen la descomposición de la fase líquida y dice que dentro de lo líquido hay un 55% de A, por lo tanto la diferencia es un 45% de B. Dentro de la composición sólida hay un 31% de A y un 69% de B. Estos dos, esta composición sólida de A y B representan aquí un... ¿a dónde están los cálculos? No están los cálculos, no están los cálculos. Ya. Este 31 y el 69%, ellos son sólidos, ¿ya? Ellos representan un 20,1% de la muestra. En esa muestra de un 20,1% de la concentración sólida, ¿cierto? Se divide en 31 de A y 69 de B. Y en el 79,2% de la concentración líquida hay un 55 de líquido A y un 55 de líquido del metal B. Bueno, ese es el... Revisen eso. Y eso no, po. Esto que está aquí no. Aquí están las líneas que yo les explicaba de los puntos de enfriamiento y las isotermas y toda la cuestión. Eso no. Yo creo que ustedes podrían llegar hasta aquí. Ese ejercicio no lo puedo eliminar, pero si quieren, ahí ustedes acuérdense. Ese no, no. Ese lo veremos el próximo año en tratamientos térmicos, si Dios quiere. Ya chicos, ya tienen el apunte en la plataforma, revisen su material. No sé cuándo es la prueba, pero me parece que la otra semana nos vemos antes de la prueba. No sé cuándo es la prueba, sí. No me acuerdo. En estos momentos no me acuerdo. Pero nos daremos un tiempo antes de la prueba para conversar, pero necesito que estudien. Ya. Como están demasiado conversadores, vamos a hacer lista. Entonces tenemos a Catalina Alarcón, tenemos a David Cárcamo, Óscar de la Rosa, Jorge Fuentealba, Presente, profe. ya, Matías García, el Pello estaba. Presente, profe. Sí, el Pello estaba. Sí, profe, aquí estoy. ¿Y Matías García igual? Sí, profe, presente. Ah, ya, ya, perdón. Ya, el Pello yo lo vi que estaba, ¿cierto? Cristian Martínez, no me fijé bien si está. Ya, hola Cristian. Yo, Nicolás Pineda. Ah, Diego Montes, ¿Me entendió clarito? Pedro Morales. Oh, los cabros están todos ya para el 18, están en 18 ya. Jonathan Pacheco, el primero que estaba conectado era el Nicolás Pineda. Ese sí. Acá Lo- mismo, profe, Ah, presente. oh, no te escucho nada, está malo tu micrófono. Está con problema de señal, se le escucha horrible. Ah, ya, sí. Sergio Pineda, Bastián Pino, David Right Now, John Rell, Omar Reyes, está el Omar no falla. Está Arnoldo Reyes, Allen Reyes, Nicolás Sáez, tampoco falla el Nicolás. Presente, profe. El José Stangue, oye, no hacía faltado. Emerson Tapia, Maximiliano, igual lo vi. Maximiliano, no está entonces. Y Sebastián Vargas. Sebastián siempre está. Presente, profe, Hola Sebastián, ¿cómo estáis, loco? muerto sueño. Oh, estamos en las mismas. Ya. Está flojo el día. Y da más flojera porque ya se viene el 18. O sea, lo único que quiero es que ojalá termine el día porque no tenemos clase mañana para poder cambiar el switch y empezar a poner
Oh, la que pone bandera. Oh, yo mañana tengo que trabajar. ¿Ah? Tengo que trabajar mañana. Desde las 9 de la mañana hasta que las velas no ardan. ¿Mañana? ¿Mañana no hay clase? ¿O igual tenemos clase? No, No, mañana no hay No, clase. mañana no. Ah, genial. Se suspendieron las clases. Hasta hoy día no hay clase hasta la... No, no dijeron la hora, pero hasta hoy día no hay clase. Yo tengo clase hasta las 7:20. Así que eso. Ya, chicos, Chao, profe. cuídense. Nos vemos. Ya, profe, que esté bien. Chao. Chao, Que profe. pasen un buen 18. Que tengo una Chao. fiesta. Chao. Nos vemos. Igualmente, chao.